Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Comentamos hoy las lecturas del segundo domingo de Adviento, ciclo C. Y nos acompaña nuestro hermano Irán Díaz. Irán, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Padre. Y siempre recordando, ¿verdad?, que aquellas personas que ven el programa y que quieren hacer la lección divina, profundizar sobre la palabra, que pueden visitarnos en la capilla del Santuario de la Providencia, que es un espacio de oración y de encuentro para poder profundizar lo que hoy vamos a estar comentando con mucha alegría. Efectivamente, el santuario es un lugar de peregrinación, la capilla es un lugar de oración y en todos los santuarios hay una presencia especial de nuestra Madre. Así que vayamos allí a encontrarnos con nuestra Madre. Yo creo que el Adviento es un tiempo precioso porque, sobre todo ya los últimos domingos, el énfasis es en María, pero el Adviento es esperar al niño y esperar al niño es obra de una madre. Correcto. Que está esperando que el embarazo llegue a término y ese niño nazca. Entonces, vayan, pasen por el santuario durante el Adviento. Lo recibimos con cariño, aprovechen y esperen también junto a María al niño que viene. Bueno, nada, primera lectura, vamos a la primera lectura, está tomada del profeta Baruc. El profeta Baruc, que es el hombre de confianza, es el colaborador del profeta Jeremías, que fue el que encontramos en la primera lectura el domingo pasado. Recordamos que el domingo pasado teníamos al profeta Jeremías. Se parece un poquito hoy también porque básicamente el texto de Baruc nos invita a, en medio del sufrimiento, del destierro, en medio obviamente cuando las cosas no están malas, cuando las cosas, están malas, cuando uno está sufriendo, cuando uno está bien, uno lo que necesita es una palabra de aliento, que te animen y te exhorten a la confianza y a esperar en Dios con confianza, porque Dios nunca nos va a dejar sumidos en el sufrimiento y en el desastre, siempre Él va a intervenir en favor nuestro. Entonces, ese es este texto, ¿verdad?, que comienza de una manera muy, diríamos, gráfica. A los judíos les gusta hablar así gráficamente. Dice: Jerusalén, despójate del vestido de lujo y aflicción que llevas y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Imagínate, te dicen eso cuando tú estás tirado en el suelo, hecho polvo, pues eso es lo que tú quieres escuchar, porque eso es lo que tú necesitas. Entonces, pero fíjate que dice: envuélvete ahora en el manto de la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Ya yo le puedo preguntar a nuestros televidentes, ¿qué es la justicia de Dios? La santidad. O sea, envuélvete en vivir en la voluntad de Dios. Ese es el manto de la justicia de Dios para el judío. Y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno. Fíjense que cómo está haciendo un juego con las vestimentas, y te dice, como hace también San Pablo, ¿verdad? Cuando dice, empuñen el escudo de la fe y póngase la coraza de no sé qué. ¿Te das cuenta? Está utilizando las vestimentas del guerrero para describir lo que nosotros necesitamos espiritualmente hacer. Pues aquí está explicando el mismo texto de Baruc, lo mismo, en términos de vestimenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? La vestimenta, pues la justicia, el manto de la justicia, la diadema de la gloria del Eterno. ¿Qué es la gloria? Vale la pena explicarlo. Ya lo hemos dicho otras veces, pero vamos a recordarlo. La gloria es la acción de Dios que muestra su poder. Cuando vemos que una acción muestra el poder de Dios, se manifiesta la gloria. Esa es la gloria para el judío. Para el judío es la gloria. Bueno, así que ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno. Recuerden que la cabeza es como, digamos, la sede de donde brota nuestro obrar. Porque uno se gobierna pues con la cabecita, con lo que tienen arriba. No se refiere a la parte fisiológica, se refiere a la persona como tal. Así que si en esa cabeza se manifiesta la gloria de Dios, quiere decir que Dios está actuando por medio nuestro, que su omnipotencia se está viendo y por lo tanto estamos dando gloria a Dios con nuestra vida. Y por eso esta lectura dice, Dios te dará un nombre para siempre. ¿Qué cosa es el nombre para el judío? El nombre es el ser y el obrar de la persona. Dice, Dios te dará un nombre para siempre. Y ese nombre tiene dos expresiones que lo designan. ¿Cuáles son?
paz en la justicia, gloria en la piedad. Hemos hablado precisamente de justicia y de gloria. Y es como un resumen, es decir, si tú te pones el manto y si tú te ciñes la diadema, tendrás una nueva manera de ser, un nuevo nombre. Y ese nuevo nombre va a ser paz en la justicia, porque la justicia, es decir, vivir la santidad, vivir en la voluntad de Dios, trae como consecuencia la paz, que es el cúmulo para el judío, el shalom, es el cúmulo de bendiciones con el que Dios, que Dios le regala al pueblo y al israelita que vive en su voluntad. Así que tendrás una nueva manera de ser, paz en la justicia y gloria en la piedad. Si tú eres piadoso, es decir, si tú respetas a Dios, eres temeroso de Dios, si tú oras, si tú mantienes una relación profunda de intimidad con Él, verás la gloria de Dios, es decir, vas a ver a Dios actuar por medio tuyo. Padre, lo más interesante es que hemos visto un patrón de estas primeras lecturas de todos los últimos domingos de llevar un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque cuando comienza, despójate de los trajes de luto, significa, o sea, había ahí una añoranza de regresar al país. Ellos estaban desterrados en Babilonia. Entonces están con esta nostalgia de que estamos desterrados porque nos portamos mal y Dios... Y lo sabemos, entonces, está bien. Exacto. Entonces, pero con la nostalgia del regreso, y de repente llega esta palabra, despójate de tus trajes de luto. O sea, que el sentimiento colectivo del pueblo era bien marcado y Dios le está diciendo, no. Y le pone toda esta imagen gráfica, ponte la diadema, cambia todo tu entorno. Y es fácil, cuando uno lo mira desde este punto de vista, ¿verdad? Es un mensaje de esperanza de los profetas interviniendo Dios en su pueblo. Que posiblemente alguien está pasando por una situación similar, piensa que no hay esperanza o se siente desterrado de alguna situación, y esta lectura fortalece, precisamente nos está diciendo, despójate de tus trajes de luto y ven para acá, vamos a celebrar. ¿Y quién no tiene sufrimiento en algún momento? A lo mejor es ahora, alguien que nos está viendo, o nosotros mismos, pero en algún momento todos tenemos esa situación de sufrimiento, de que nos entra la desesperanza, que uno se mira demasiado uno y mira demasiado abajo en vez de mirar para arriba, y hace falta este mensaje. Padre, y usted habla de los elementos gráficos, inclusive esto de aplanar montañas, o sea, es que sigue. Es que sigue. No tan solo se queda en el traje, sino que ahora mira lo que va a ocurrir con esta fuerza. Correcto. Ahora mira lo que Dios hace para que tú puedas, fíjate que es muy interesante, para que tú puedas regresar pronto y sin dificultades, Dios hace que los montes se allanen y que los valles se levanten. Y entonces, o sea, eso es como que casi como una película de estas. O sea, para el puertorriqueño es como ver el yunque, por utilizar una imagen. Y no vas a tener que treparlo. Vas a pasar por dentro porque él se va a allanar. Sí. Exactamente. Y entonces esa imagen es de solo un Dios puede aplanar una... O sea, por supuesto. Sí. Lo que está diciendo es, Dios va a actuar en favor tuyo para que tú puedas regresar cuanto antes y se acabe el sufrimiento. Eso es lo que está diciendo. Correcto. De hecho, es lo que vamos a encontrar en el Evangelio, porque en el Evangelio de hoy Dios va a actuar, Dios actúa para que no lleguemos, fíjate que es al revés, no para que nosotros vayamos a la tierra prometida y encontremos ya allí, volvamos y estemos de regreso al destierro, sino para que Él venga pronto a nosotros y entonces nos lleve a la tierra prometida, que en definitiva es el cielo. Bien, tenemos que pausamos y regresamos. De regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del segundo domingo de Adviento, ciclo C, con nuestro invitado, nuestro hermano Hiram Díaz. Estábamos hablando de la primera lectura, la lectura del profeta Baruch, y entonces vamos a entrar ahora ya en la segunda, que está tomada también, igual que el domingo pasado, de Filipenses, de la carta de San Pablo. Básicamente, el pasaje de esta semana es un pasaje es como una exhortación que uno le hace a un amigo. Obviamente, o sea, no es una carta donde él está amonestando, ni está haciendo reprensión a nadie, sino porque la temática que queremos presentar en este principio del Adviento es como la de la primera carta, como la de la primera lectura de hoy. Es decir,
estás sufriendo, las cosas están difíciles, no hay ningún problema, Dios está en control, te quiere liberar de eso, confía en Él, acércate, hazme caso. Un poquito esta segunda lectura es como, hazme caso, para que tú veas cómo regresas y las cosas se mejoran y todo empieza a funcionar. Es decir, Padre, lo más interesante es que todo ese mensaje de háganme caso, de la ternura, él la escribe desde la cárcel. Ah, sí. Entonces, nuevamente, la primera vimos cómo es desde el destierro. Y ahora estamos viendo un Pablo encarcelado escribir con la ternura, háganme caso, yo no me olvido, o sea, por la ternura que Dios me ha tenido, yo no me olvido de ustedes. Y ese lleva nuevamente un mensaje. ¿Cómo uno explica que estando preso, uno puede manifestar amor? No sé, es solo Dios. O sea, bueno, yo creo que al desglose nos va entrando más en ese... Lo hemos explicado. Porque para el mundo eso no es... Porque Dios es amor y Dios en la criatura es amor, no importa la circunstancia que se encuentre. Okay. Porque Dios es amor en todas partes y en todas las maneras y de todos los lugares. Y cuando entra en comunión la criatura con Él, Dios es amor en la criatura. La criatura está presa, Dios es amor. La criatura está feliz, Dios es amor. La criatura está muerta de hambre, Dios es amor igual. Así. Y eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros, que seamos capaces de amar y que nuestro amor no dependa, o sea, que no sea un amor humano, que es un amor, en el fin de cuentas, interesado, es un amor que depende, yo hoy no tengo ganas, mira, vete. O no, que sea un amor como el de Él, que es un amor fiel, es un amor constante, es un amor que siempre busca el bien del otro. Entonces, esa es la idea. Así que, por eso, como tú muy bien mencionas, aunque la carta está escrita desde la cárcel San Pablo, lo primero que leemos es, siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Está loco. No. La locura del amor. La locura del amor, porque Dios siempre, te digo, estamos hablando en términos humanos, pero podemos decir que Dios siempre que piensa en nosotros lo hace con alegría, porque si no lo hubiera dicho con alegría no hubiera creado el mundo. Entonces, a pesar de que somos pecadores, Dios cada vez que piensa en nosotros, repito, hablando en términos humanos, Dios, no es que piense en nosotros y se lo olvide por otros momentos, ¿no? Pero lo hace con alegría. Piensen ustedes en eso. Cuando usted está sufriendo, usted piense en esta palabra. San Pablo cuando piensa en los filipenses lo hace con alegría, pero Dios cuando piensa en nosotros lo hace con alegría. Lo hace con alegría, somos su obra. Y entonces nos invita a alegrarnos con Él. Nos invita entonces a decir, mira, déjate amar por mí. Yo voy a allanar los montes, voy a subir los valles, voy a hacerlo todo para poder estar contigo, para que tú estés conmigo y yo contigo. Y ese es un poquito el mensaje de este segundo domingo de Adviento. No te preocupes porque tienes dificultades, porque la cosa no está difícil, porque hay un pecado que no logran vencer, porque tienes no sé qué situación que no, porque llevas años intentando algo y no lo logras. Tranquilo, el Señor va a actuar. Él está en control, Él es dueño del calendario, Él es dueño de todo. Sé fiel, sé fiel. Y Él se alegra contigo, no se alegra de que estés sufriendo, pero se alegra al pensar en ti. Entonces, otra vez, la segunda lectura de hoy es en ese tono de amistad. Es como si te dijera, chico, Irán, mira, no sabes qué cariño yo tengo por ti. Cada vez que pienso en ti me alegro tanto de ti. Me alegro por ti, me siento gozoso. Y mira lo que, testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más, en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Y así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables. Es como, Irán, no te preocupes, yo te escuché, me dijiste que la cosa estaba difícil, que tenías un problema ahí que hace años no se resuelve, pero tranquilo, tú no sabes cómo Dios te quiere, cómo yo pienso en ti con tanto cariño y cómo te aprecio y cómo... Así que sigue creciendo, sigue caminando. Lo más interesante es lo que resalta Pablo, de que invita a que uno perfeccione, o sea, no quedarnos en la zona cómoda como hemos hablado antes, sino que para que lleguen limpios e irreprochables. Cuando uno profundiza sobre esas palabras de Pablo, y es un Pablo que lo está diciendo con cariño, uno ve la evolución del amor de Cristo a través del apóstol
un apóstol fuerte, un apóstol con mucha energía, hablándole así con esa ternura. Con mucha ternura. Con mucha ternura y con la intención de que mejoremos, de que cuando estemos ante la presencia del Señor, llegar limpio e irreprochable. Y eso, ¿cómo uno llega limpio e irreprochable? Pues, ¿cómo él hace? Dice, bueno, pues tal vez todas estas pruebas es para que llegues limpio e irreprochable. Es para purificarnos. Es para que seas fiel en medio del sufrimiento, de la prueba, también de la alegría y de la abundancia y de todo lo que uno ve como positivo humanamente hablando, pero de lo negativo también. Sé fiel. Sí, mantente, que es el tema del Adviento, la vigilancia, ¿qué quiere decir? La vigilancia, el objetivo de la vigilancia es mantenerse fiel a la voluntad de Dios. Esa es la vigilancia. La vigilancia no es que estemos vigilantes para ver si engordamos o rebajamos. La vigilancia no es que estemos vigilantes para ver qué día y qué hora son las fiestas a las que vamos a ir este año. No es eso, es vigilancia en términos de la voluntad de Dios. En todo lo que tú haces, mañana, tarde y noche, en todos los ámbitos que te desenvuelves, vigila, revísate. Por eso es importante ese examen de conciencia frecuente, diario. Por eso es importante la oración diaria. Uno se mira y las cosas te brincan encima y te dicen, oye, esto hoy no estuvo bien. O esto sí, Dios mío, es que te vi, yo sé que fuiste tú. Pues todo eso uno lo lleva a la oración, lo dialoga con Él, lo ve, lo pondera, como hacía María en su corazón, todas estas cosas que están ocurriendo. Y eso me ayuda a mantenerme fiel, a decir, una vez más apuesto por Dios, apuesto por su voluntad. Y con su ayuda se puede, con su ayuda eso se puede hacer. Entonces vuelvo otra vez a poner los medios para que cada vez más Dios sea más Dios en mí, Cristo esté más presente en mí. Pues confesión frecuente, estamos en Adviento, pues por eso se habla de eso, que es todo el año, confesión frecuente es todo el año, pero bueno, Adviento, imagínense un Adviento donde no nos confesamos. Imagínense un Adviento donde no vamos a misa, ni celebramos, ni damos gracias. O sea, pues esa es la idea. Bien, pausamos y regresamos. Saboreando la palabra, comentando las lecturas del segundo domingo de Adviento, ciclo C, con nuestro invitado, Irán Díaz. Vamos a el Evangelio. Llegó el momento del Evangelio. En el Evangelio nos encontramos ya en Adviento, en este Adviento, con la figura de Juan Bautista, que es figura de Adviento, por supuesto. La misión de Juan Bautista es preparar el camino al que llega. Porque tiene que haber preparación de parte y parte. Obviamente, Dios va a rebajar las montañas y subir los valles, pero también de parte nuestra tiene que haber preparación. Entonces, Bautista es el que nos va a decir, prepárate tú, acepta lo que Dios te envía. La preparación es de parte y parte. Dios quiere hacer y tú quieres que Él haga. Si tú no quieres que Él haga, Dios quiere hacer, pues no pasa nada. ¿Ves? Pero Dios quiere hacer, Dios quiere rebajar. Ese es el aviso, ese es el anuncio, ¿verdad? Esta famosa cita que viene de la primera lectura. Voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados, lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne, es decir, todo ser humano, verá la salvación de Dios. Ese es básicamente el resumen, que el Evangelio de hoy es muy corto, pero es el resumen de la predicación de Juan. Porque, repito, Dios quiere preparar, pero si yo no quiero que Él prepare, si yo no dejo que Él prepare, porque Él tiene que preparar, obviamente es una metáfora el tema de los caminos y los valles y las montañas. Se trata de que Él en mí actúe. O sea, las montañas y los valles están en mí. Y Él quiere prepararlo. Pero yo tengo que querer y dejarlo. Si yo no quiero y lo dejo, pues me quedo con el camino escabroso y hasta ahí llegamos. ¿Ves? Por eso Juan nos anima a corresponder a eso que Dios quiere hacer. Y vuelve a utilizar las mismas expresiones, ¿verdad? Así que ese es un poquito como la temática del Evangelio de hoy. No tiene mucho más. La primera parte del Evangelio de hoy, ¿qué es? Pues es Lucas, que es muy organizado, como él mismo dice al comienzo de su Evangelio, y entonces siempre sitúa en el tiempo y en el espacio la escena y quiere presentarnos a Juan Bautista no simplemente como alguien que llegó y que estaba en el desierto diciendo cosas, sino como aquel que existió y que históricamente se encuadra en esto que él dice, en el 15º año de Tiberio, en el gobierno de Poncio Pilato en Judea, en fin, todo lo que dice ese párrafo, que es toda
¿verdad? Desde el punto de vista nuestro, muy bien, muy agradable. A nosotros nos gusta mucho escuchar eso, porque nos está diciendo que esto no es un invento, que esto ocurrió y es constatable históricamente, ¿no? Y entonces nos llega a decir incluso que Juan es hijo de Zacarías y que Juan, todo este inicio y toda esta invitación a la preparación la lleva a cabo desde el desierto. No entra en muchos detalles. También nos dice que recorrió la comarca del Jordán. Ese era su ámbito, alrededor del Jordán. Y que lo que hacía era predicar un bautismo de conversión, o sea, cosa que ya sabemos, ¿no? Pero invitaba a la conversión con estas palabras y palabras semejantes a estas que recoge el evangelista y invitando a la gente a llevar a cabo un bautismo de conversión. Obviamente era un bautismo que no perdonaba los pecados, ¿no? Sino que dependía de las disposiciones, podía perdonarlo, puesto que no había sacramento, no había bautismo como tal, de la nueva alianza, no existía en ese momento, y no había confesión, entonces él, sacramental, pero él invitaba a confesar públicamente los pecados, arrepentirse de ellos y sumergirse en el Jordán. Era una prefiguración de nuestro bautismo, que en el caso de los adultos, claro, lo más común entre nosotros es el caso de los infantes, de los que no tienen uso de razón, pero en el caso de los adultos requiere que uno se arrepienta de sus pecados. ¿Qué era lo que hacía Juan? Como eran adultos, pues confesaban sus pecados, se arrepentían y se sumerían en el Jordán y eran bautizados por Juan. Y es una manera de expresar mi deseo de vivir de ahora en adelante para Dios. Y es una manera también de, obviamente, que se perdonen esos pecados, porque si no hay otra cosa, y Dios ve mi buen deseo y mi buena intención y lo hago a cabo y lo llevo a cabo como pedía Juan de manera solemne y definitiva, porque ese bautismo no se reiteraba. No perdonaba pecados, objetivamente hablando, en sí mismo, como el nuestro, pero no se reiteraba. O sea, que tenía que tener una convicción de que sí, yo voy a cambiar de vida y voy a hacer esto que Juan está predicando y yo lo asumo personalmente. Por lo tanto, Dios obraba seguramente a través de ese gesto y de esa petición de perdón y actuaba y perdonaba los pecados, claro, pero no porque ese bautismo lo perdonara, sino porque es como yo puedo santiguarme con agua bendita y hacer un acto de contrición. Oye, y si en este caso yo no tengo oportunidad de llevar a una confesión sacramental, me perdona el pecado. Aunque, claro, después si es pecado grave tengo que ir a una confesión sacramental tan pronto pueda, pero me lo perdona en ese momento, no tengo que esperar a la confesión porque no hay la disponibilidad, ¿no? Padre, y ponerlo en el contexto histórico cuando se habla de procesos de preparación, donde como usted muy bien menciona, Juan comienza en el desierto, no son procesos que se dan automáticos, no son procesos que se dan en un vacío. O sea, uno no puede comparar la preparación en este momento hoy en día con la preparación bajo Tiberio, bajo Pilato, entonces, ¿por qué? Se da en la comarca del Jordán posiblemente por unos aspectos en particulares. Implicaba que Juan entonces tendría que recorrer una serie de caminos y posiblemente comienza con la primera persona consciente de sus pecados y el otro está consciente y se va generando todo un crecimiento poco a poco. Implicó para Juan irse al desierto y arrancar con su misión al escuchar el llamado. Pues posiblemente en este Adviento, para tener ese mismo nivel de conciencia de Juan y estar en ese proceso de nuestras vidas, implica también que debemos tomar la decisión de comenzar un proceso de preparación y preparar nuestro camino. Y en este Adviento es como que el mejor ejemplo, viendo esta lectura, nos convoca, al igual que Juan, tal vez posiblemente a ir a un desierto y comenzar el proceso de preparación. Sí, Juan es figura de lo que el cristiano debe estar haciendo en el Adviento. O sea que Juan es figura en términos de que podemos preguntarnos, si yo fuera aquellos a los que Juan le predicaba, ¿qué cosa tengo que cambiar? ¿Qué cosa tengo que confesar? ¿De qué cosa tengo que organizarme para resolver en mi vida? ¿Qué cosa tengo que dejar a Dios hacer en mí? Y también lo podemos mirar desde el punto de vista, si yo fuera Juan, ¿qué tendría yo que denunciar? ¿A quién tendría yo que ayudar en ese proceso? Los dos puntos de vista se pueden evaluar y yo les invito a los que nos están sintonizando a hacerlo en su oración personal. Seguro que es un ejercicio de mucho provecho
y ya nos vamos preparando para el final del Adviento, que son los próximos 2 domingos, 3 y 4, antes de la Navidad. Bien, terminamos agradeciéndole a Irán su participación. Gracias, Irán, como siempre. Muy bien. Recordándole a los televidentes que pueden ir a buscar el documento en el que se apoya esta conversación, documento escrito, descargarlo del sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Y concluyendo, como siempre, con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.